Dicen que en las noches donde la luna brilla más que el sol, una sombra recorre los bosques del mundo. Sus pasos son silenciosos, su mirada es fría como el mármol, y su arco, tenso como el aire antes de la tormenta. No es humana, es la cazadora divina, la hija del trueno y la luz. Su nombre es Artemisa, diosa de la caza, la luna y los animales salvajes. Pero su historia no es la de una simple deidad. Es la historia de una fuerza indomable, de una mujer que juró nunca ser dominada, y de un poder tan antiguo que incluso los dioses le temían. Hoy conocerás quién fue realmente Artemisa, y por qué los griegos la consideraban tan bella como peligrosa. Artemisa nació del poderoso Zeus, el rey de los dioses, y de Leto, una titánide que fue perseguida sin descanso por los celos de Hera. El nacimiento de Artemisa fue un acto de fuerza divina. Leto, exhausta y sola, encontró refugio en una isla flotante llamada Delos, donde dio a luz a su hija entre el dolor y la luz del amanecer. Pero lo sorprendente vino después. Nada más nacer, Artemisa ayudó a su madre a traer al mundo a su hermano gemelo, Apolo, dios del sol. Así, antes incluso de aprender a caminar, Artemisa ya había demostrado su dominio sobre la vida, el nacimiento y la protección. Desde entonces, sería conocida como la guardiana de las mujeres, la protectora de las doncellas y la diosa que vela por los nacimientos. Cuando Artemisa creció, se presentó ante Zeus con una petición clara y desafiante. No deseaba joyas, ni tronos, ni poder. Pidió algo mucho más valiente: permanecer siempre libre. Quiso ser virgen por elección, vivir sin ataduras, recorrer los bosques con su arco y sus ninfas, sin que ningún hombre ni dios la poseyera. Zeus, impresionado por su determinación, aceptó su deseo. Y así nació el voto que marcaría toda su existencia. Artemisa se convirtió en el símbolo de la independencia, de la mujer que no se somete, que pertenece solo a sí misma y a la naturaleza. Desde entonces, se la adoró como la guardiana de las doncellas, la protectora de los juramentos y la vengadora de cualquier ofensa contra su pureza o la de sus compañeras. Artemisa amaba la soledad de los montes, el susurro de los árboles y el canto lejano de los lobos. Su templo era el bosque, su altar, la luna. Cazaba no por placer, sino por equilibrio. Ella conocía el ritmo secreto de la vida y la muerte, y nunca tomaba más de lo necesario. Se decía que cuando una flecha suya atravesaba a una bestia, su espíritu ascendía con honor, bajo la bendición de la diosa. Por eso los cazadores le rezaban antes de cada jornada, temiendo que un disparo en falso despertara su ira. Porque Artemisa no perdonaba el exceso ni la crueldad. Solo respetaba a quien entendía que la naturaleza no es dueña ni esclava, sino compañera. Los griegos temían a Artemisa tanto como la adoraban. Antes de salir a cazar, los hombres ofrecían sacrificios y pedían su favor, porque sabían que una caza sin su bendición podía acabar en tragedia. Ella era la patrona de los arqueros, la inspiración de los guerreros, la luna que guiaba a los viajeros en la oscuridad. Pero también era la sombra que castigaba a los soberbios. Y muchos, creyéndose más hábiles que la diosa, aprendieron de la forma más cruel que el orgullo humano nada vale frente al poder divino. Entre ellos, uno de los mortales más desafortunados de la mitología, sería el primero en conocer la furia de Artemisa. Cuenta la leyenda que un día, un joven cazador llamado Acteón se internó en el bosque sagrado donde Artemisa se bañaba junto a sus ninfas. No lo hizo por maldad, sino por curiosidad. Pero en el mundo de los dioses, la curiosidad tiene un precio. Cuando sus ojos mortales contemplaron el cuerpo de la diosa, el bosque se detuvo. El agua dejó de moverse, y la ira de Artemisa se hizo sentir como un rayo silencioso. «¿Has visto lo que ningún hombre debía ver?», dijo.
y sin tocarlo, lo transformó en lo que más amaba, un ciervo. Acteón intentó hablar, pero solo un bramido salió de su garganta. Entonces, escuchó el sonido de patas corriendo. Eran sus propios perros, sus fieles compañeros, que ahora lo perseguían como a una presa. Así murió el cazador que se atrevió a mirar a una diosa. Artemisa era protectora, pero también implacable. Ningún insulto contra ella o sus compañeras quedaba sin castigo. Cuando Agamenón, rey de Micenas, mató por accidente a una cierva sagrada, la diosa detuvo los vientos para impedir que zarpara hacia Troya. El ejército entero quedó atrapado en el puerto, esperando su perdón. Pero Artemisa no se conmovió fácilmente. Solo aceptó liberar los vientos cuando el rey ofreció lo más valioso que tenía, su hija Ifigenia. Así de profunda era su justicia, o su furia. Los dioses no son crueles porque disfruten del dolor, sino porque enseñan lecciones que los hombres no olvidan jamás. Pero Artemisa no era solo castigo. Era también movimiento, libertad y precisión divina. Los poetas decían que su arco no fallaba jamás, porque estaba hecho con rayos de luna. Su flecha podía atravesar la oscuridad más densa y encontrar el corazón de cualquier bestia, incluso en medio del bosque más profundo. Cada disparo suyo era un acto de equilibrio entre la vida y la muerte. Los cazadores creían que cuando la luna brillaba blanca en el cielo, Artemisa cazaba entre las estrellas, y los destellos que cruzaban la noche eran sus flechas perdiéndose en el firmamento. Su hermano gemelo, Apolo, representaba el sol, la luz del día, la razón. Ella, la luna, la oscuridad, el instinto. Dos opuestos perfectos, inseparables e inevitables. Juntos mantenían el equilibrio del mundo. Cuando el sol caía, la luna se alzaba, y cuando Artemisa desaparecía, Apolo iluminaba su camino. Pero también eran rivales. Apolo, dios de la profecía, se burlaba de la frialdad de su hermana. Y Artemisa, diosa de la caza, decía que la luz de su hermano cegaba a los que necesitaban ver en la oscuridad. Eran diferentes, pero se amaban profundamente. Y en los momentos de dolor, el uno era la fuerza del otro. Hubo una vez un joven llamado Orión, tan hábil cazador que se decía que rivalizaba con Artemisa. Durante mucho tiempo, cazaron juntos, compartiendo el mismo espíritu salvaje, la misma pasión por los bosques y la libertad. Algunos decían que ella comenzó a amarlo. Pero Apolo, temiendo que su hermana olvidara su juramento de pureza, la engañó. Le dijo que un monstruo caminaba sobre el mar, y la retó a lanzar a alcanzarlo con su arco. Artemisa disparó, y la flecha cruzó las olas. Cuando se acercó para ver su hazaña, descubrió que no había matado un monstruo, sino a Orión. Esa noche, Artemisa lloró como nunca antes. En su dolor, tomó el cuerpo del cazador y lo elevó al cielo, convirtiéndolo en una constelación. Así nació Orión, el cazador eterno, condenado a acompañarla en el firmamento, bajo la mirada de la luna. A medida que los siglos avanzaron, el nombre de Artemisa se convirtió en sinónimo de fuerza femenina. Era la diosa que escuchaba los susurros de las madres en el parto, que protegía a las niñas en su paso a la madurez y que cuidaba de las mujeres solas en los caminos del bosque. Mientras otras diosas representaban el amor o el poder, ella representaba la libertad. Los templos dedicados a Artemisa eran refugios sagrados donde ninguna mujer podía ser tocada ni juzgada. Allí, las sacerdotisas vivían en comunión con la naturaleza, cuidando ciervos sagrados, practicando el tiro con arco y rindiendo culto a la luna. Las llamaban las hijas de Artemisa, y decían que su pureza no era fragilidad, sino una llama que no podía ser apagada por ningún hombre. Artemisa no entendía la pureza como una obligación, sino como una elección. Era su forma de decirle al mundo que nadie tenía derecho a poseerla. Su virginidad no era una promesa a los dioses, sino un juramento a sí misma. Por eso,
Quienes la seguían veían en ella la independencia absoluta, la capacidad de ser sin depender de otro. En una Grecia donde los hombres dominaban los tronos y las guerras, Artemisa representaba una libertad que incluso los dioses envidiaban. No necesitaba ser esposa, ni madre, ni reina. Solo necesitaba el bosque, la luna y su arco. Esa era su corona, su trono y su ley. Cada criatura del bosque tenía un lugar en el corazón de Artemisa. El ciervo, símbolo de gracia y velocidad, era su favorito. El oso, su guardián de fuerza. Y el jabalí, su prueba de valor. Creía que los animales no eran inferiores, sino hermanos en la danza de la vida. Por eso, sus seguidores debían respetar a toda bestia que cazaran, ofreciendo siempre una plegaria antes y después de cada disparo. Decían que cuando un cazador olvidaba dar gracias, un susurro recorría el bosque, y las bestias desaparecían durante días. Era la forma de la diosa de recordarles que la caza sin respeto era pecado, no virtud. Durante las noches de luna llena, los templos de Artemisa se llenaban de cantos. Las sacerdotisas danzaban con antorchas encendidas, formando círculos alrededor de altares de piedra. Ofrecían flores blancas, miel y flechas de plata, mientras recitaban plegarias antiguas que pedían salud, fertilidad y equilibrio. Las mujeres embarazadas acudían para pedir protección en el parto, y los cazadores para purificar sus almas antes de entrar al bosque. Se creía que, en el silencio que seguía a los cantos, se podía oír el paso de la diosa entre los árboles, observando, siempre atenta, siempre presente. Artemisa era luz y sombra, vida y muerte, belleza y furia. Podía ser la más tierna protectora o la más severa vengadora. Por eso los griegos decían que ella tenía dos rostros, el de la luna llena, símbolo de guía y compasión, y el de la luna nueva, que representaba su lado oculto y destructor. Ambos eran necesarios, porque sin oscuridad no hay equilibrio. Así era Artemisa, un recordatorio de que incluso la pureza tiene fuerza, y que la naturaleza, como la diosa, no pertenece a nadie. Pero lo da todo a quien la respeta. Cuando el sol se oculta y el mundo se sumerge en sombras, Artemisa despierta. Es entonces cuando su reino se extiende sobre montañas, mares y bosques. Los antiguos griegos decían que su carro, tirado por ciervos de cuernos plateados, cruzaba el cielo dejando un rastro de luz fría, la luna. Cada fase lunar era un reflejo de su ánimo. Cuando Artemisa brillaba llena, la noche era segura y serena. Cuando desaparecía, el miedo y el silencio reinaban. Era la guardiana del misterio, la vigilante del mundo dormido, la luz que protege a quienes caminan en la oscuridad. Para los griegos, la luna no era solo una piedra que brillaba en el cielo, sino un espejo que mostraba los secretos del alma. Decían que Artemisa podía ver los pensamientos más ocultos de los hombres, los deseos que nadie confesaba y las penas que se escondían bajo las sonrisas. Por eso, quienes la invocaban no pedían riquezas ni poder, sino claridad interior. Artemisa enseñaba que conocerse a uno mismo era más valioso que conquistar 100 reinos. En su luz plateada, los humanos podían ver su verdad y decidir si estaban listos para enfrentarla. Durante la noche, Artemisa enviaba visiones a los durmientes. Algunos soñaban con ciervos que los guiaban hacia senderos ocultos. Otros, con lunas rojas que advertían de peligros inminentes. Los griegos creían que los sueños eran mensajes directos de la diosa y que solo los sabios sabían interpretarlos. En los templos de Éfeso y Braurón, los sacerdotes dormían sobre pieles de ciervo para recibir los sueños de Artemisa y traducirlos al amanecer. A veces eran profecías, otras, advertencias. Pero siempre eran un recordatorio de que incluso en el silencio del sueño, la diosa seguía observando. Artemisa también era conocida como maestra de la magia blanca.
Su poder no se basaba en la destrucción, sino en la armonía con la naturaleza. Las sacerdotisas de Artemisa preparaban pociones curativas con hierbas, invocaban lluvias para los campos y calmaban las tormentas con cánticos lunares. Era una magia pura, nacida del respeto, no del dominio. Los oráculos dedicados a Artemisa eran consultados antes de las cosechas, las guerras y los matrimonios. Se decía que cuando el viento movía las hojas de los árboles en los templos lunares, la diosa respondía, y quien escuchaba con el corazón entendía su mensaje. Pero había un fenómeno que incluso los dioses temían: el eclipse. Cuando la luna desaparecía bajo la sombra de la tierra, los griegos creían que Artemisa descendía al inframundo. Allí se encontraba con los espíritus de los muertos y escuchaba sus lamentos. Era su forma de mantener el equilibrio entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad. Cuando regresaba al cielo, su brillo era más fuerte, como si cada sombra absorbida se transformara en sabiduría. Así, el eclipse no era un mal augurio, sino el recordatorio de que incluso la luz necesita pasar por la oscuridad para renacer más pura. Aunque los templos se derrumbaron y las civilizaciones desaparecieron, Artemisa nunca murió. Su nombre cambió, sus símbolos se transformaron, pero su esencia siguió latiendo en la humanidad. En cada mujer libre que decide su destino, en cada persona que protege la naturaleza, en cada alma que busca justicia sin necesidad de violencia, allí vive Artemisa. Los poetas romanos la llamaron Diana, los alquimistas la invocaron como la luna alquímica, y en los sueños de muchos sigue apareciendo con su arco de plata y su mirada serena. Porque los dioses que representan valores eternos no desaparecen, solo adoptan nuevas formas. A lo largo de los siglos, artistas, escritores y astrónomos miraron al cielo y vieron a Artemisa. Sus historias inspiraron cuadros, esculturas, poemas y hasta nombres de misiones espaciales. Su figura fue símbolo de independencia femenina, de la fuerza silenciosa que no necesita dominar para ser poderosa. Incluso hoy, cuando la NASA llamó Artemis a su programa lunar, no fue casualidad. Fue un homenaje a la primera viajera de la noche, la que cruzaba el firmamento cuando los hombres aún temían la oscuridad. La diosa volvió, esta vez no para guiar ciervos, sino naves espaciales hacia la luna que un día fue su hogar. En la antigüedad, las jóvenes griegas le ofrecían sus primeras prendas a Artemisa al llegar a la madurez. Era una promesa de mantener su fuerza, su dignidad y su libertad. Artemisa representaba la pureza, pero no como obediencia, sino como autonomía, la capacidad de ser dueña de sí misma. Su arco no era un arma de guerra, sino un símbolo de dirección y propósito. Apuntar al cielo era recordarse a sí misma que siempre había algo más grande que perseguir. Por eso, su imagen sigue siendo emblema de quienes eligen vivir fieles a su propia verdad. En la constelación de Sagita, algunos astrónomos creyeron ver la flecha de Artemisa. Y en la tenue luz de las Pléyades, su séquito eterno de ninfas danzando junto a ella. Cada estrella parecía contar una historia de caza, amor o castigo. Los antiguos navegantes juraban que, bajo su luz, el mar era más tranquilo, y los animales del bosque se detenían a escuchar el canto del viento. La luna, su eterno trono, se convirtió en el espejo de todos los sueños humanos, recordándonos que el poder verdadero es aquel que guía sin dominar, que ilumina sin cegar. Al comienzo de nuestra historia, te conté una curiosidad, que existía un secreto sobre Artemisa que pocos conocen. Ese secreto es que, en algunos mitos, Artemisa no solo era la hermana de Apolo, sino también su opuesto perfecto, su equilibrio. Mientras él representaba el sol, la razón y la claridad, ella era la intuición, la emoción y la noche. Dos fuerzas que no se destruyen,
sino que se completan. Y ahí radica la verdadera sabiduría de Artemisa. Entender que la oscuridad no es enemiga de la luz, sino su complemento. Que sin noche no hay día, sin silencio no hay canto, y sin misterio no hay conocimiento. Así termina la historia de la diosa que eligió la soledad para ser libre, que prefirió la luna a un trono, y que aún hoy nos observa, desde la sombra, iluminando lo invisible.